Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso. Amén. Bien, damos gracias a Dios pues por este tiempo que podemos venir y poder compartir en esta ocasión el inicio de lo que va a ser todo este estudio del libro de Apocalipsis. La verdad que es un libro bastante maravilloso, es un libro bastante amplio, es uno de los libros que contiene la mayor cantidad de referencias a otros libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y para estudiarlo también se ocupa estudiar, como en este caso comprender toda la Biblia prácticamente. Ahora, ¿por qué no siempre estudiamos el libro de Apocalipsis? Porque siempre es algo que está así un poco, que no lo estudiamos, que no lo meditamos, no lo leemos a veces. A algunos les da miedo de repente soñar con un montón de cosas raras. Y a veces vemos el libro de Apocalipsis como un enigma, como un acertijo o como algo que no entendemos. Totalmente contrario a lo que el libro tiene que ser. El nombre de Apocalipsis significa revelación. O sea que en lugar de ser un enigma, en lugar de ser un misterio, debería ser un libro que deba ser precisamente una revelación para nosotros. Susan. Entonces, el libro de Apocalipsis debería convertirse en nosotros en una revelación. Alguien decía, algún general decía, que cuando hablaban de la Unión Soviética, y a veces así podemos ver al libro de Apocalipsis, un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. ¿Me entendió? Bueno, yo no. Entonces, el libro de Apocalipsis de repente tendemos a verlo de alguna manera un tanto difícil, un tanto no entendible, pero la idea es que podamos estudiarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en el libro de Apocalipsis hay bienaventuranzas para nosotros. Y cuando hablamos de que es una revelación ¿de qué? Se preguntará usted. Bien, normalmente cuando hablamos de Apocalipsis, uno se imaginan y ven a los 4 jinetes del Apocalipsis. Creo que esa es una imagen que de repente se nos viene a la mente. Algunos otros de repente guerras, armas nucleares, destrucción. Otros de repente hasta Guerra Mundial Z. Hay una parte en el libro de Apocalipsis, creo que es la 5ª trompeta. Cuando la estudiamos ahí usted se va a dar cuenta de algo. En ese momento son liberados ciertos demonios y estos atormentan a los hombres. Un tormento tal que es doloroso para ellos, y dice la Escritura que los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea, la gente no va a poder morir durante ese tiempo. Y es un periodo de cerca de 5 meses. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿O será una revelación del anticristo? ¿Será que Apocalipsis nos quiere revelar el anticristo? ¿Será una revelación así? Esa se pasó. Ninguna de estas. Todo esto es cierto, está mencionado en el libro de Apocalipsis, pero en ningún momento es su propósito. El propósito del libro de Apocalipsis es única y exclusivamente la revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El propósito del libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Esta revelación es una revelación en donde nos muestra toda la gloria de Jesús. Él vino la primera vez como siervo, hoy viene como Rey de Reyes. Aquí en el libro de Apocalipsis se afirma con mayor frecuencia la Trinidad, la deidad de Jesucristo, la eternidad de Jesús, la gloria de Jesús. Se da a conocer con mayor firmeza, por eso es la revelación de Jesús.
Él viene por su novia, la iglesia. Eso también aparece aquí, declarado. En ningún otro libro aparece el ministerio de los ángeles declarado como aparece en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis aparece toda esa verdad de lo que los ángeles hacen, la función que ellos cumplen. Esa batalla espiritual también que se libra. Eso es muy específico en el libro de Apocalipsis. Ahí aparece. Entonces, el libro de Apocalipsis habla precisamente de la revelación de Jesús. La revelación de Jesucristo en su segunda venida. Habla del reino milenial. Entonces, todo eso. ¿Quiere usted conocer más a Jesús? Lea el libro de Apocalipsis. Conozca el libro de Apocalipsis. Mire, uno de los objetivos de preparar estos estudios o de preparar este tema es que en usted se despierte ese deseo de querer escudriñar aún más la palabra de Dios. Y en específico escudriñar la palabra profética, en este caso, el libro de Apocalipsis. Este libro contiene siete bienaventuranzas. El número 7 ustedes lo van a encontrar bastante frecuente en el libro de Apocalipsis. El 7 representa plenitud. Entonces, tiene 7 bienaventuranzas. Y la primera de ellas está en Apocalipsis 1:3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vea cómo la primer bienaventuranza nos invita o nos motiva a que nosotros leamos y estudiemos. Yo quiero que note algo acá, que nos habla de una realidad que había en la iglesia primitiva y que es un privilegio que nosotros tenemos y no siempre valoramos. El que lee está hablando en singular, no dice en plural, el que lee. Y dice, y los que oyen, habla en plural. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no habían Biblias como las que tenemos nosotros hoy. A lo sumo había una copia de esta escritura y solo de repente el que está dirigiendo, el pastor o el obispo en aquel lugar, era el que tenía esa copia. Los demás, con lo que se les enseñaba, así tenían que quedar. O sea, no tenían el acceso que tiene usted hoy. Usted tiene un privilegio que antes no estaba, un privilegio que antes no tenían. Yo me imagino un cristiano de la iglesia primitiva si tuviera todos los libros que tenemos nosotros hoy, así recopilados, y tener acceso a toda la escritura que tenemos nosotros hoy. Seguro ellos estarían muy contentos, muy agradecidos. Entonces aquí este pasaje habla precisamente que somos bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está cerca. Esta era una realidad presente y ya vamos a ver por qué. La iglesia tenía siempre pendiente la llegada de Jesús. Pablo lo esperaba y por eso él decía que unos iban a ser arrebatados, pero otros iban a ser transformados. Entonces le decía, hay 7 bienaventuranzas. La primera nos motiva a leer el libro, nos motiva a escudriñarlo, nos motiva a guardarlo. La última también. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro fue escrito en una época que para la iglesia cristiana era muy difícil. Hoy escuchaba una noticia en la radio donde hace poco hubo una decisión acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo y también el aborto. Y el gobierno de Honduras, el Estado de Honduras dijo no vamos a permitir eso. Vino una carta de las Naciones Unidas, de los derechos humanos de las Naciones Unidas, pidiéndole al gobierno que lo apruebe. La presión de esta entidad va a venir sobre estas naciones y es muy sencillo. Simplemente ayudas económicas, programas de desarrollo, se van a simplemente a poner como requisito que esta ley se promueva para poder hacerlo. En el mundo entero hay una realidad y es que el mundo entero está emitiendo leyes para ir en contra de Dios. Entonces, y esa es una triste realidad. Aquí, el tiempo que vivía la iglesia primitiva, en este tiempo donde estaba escrito el libro, era un tiempo de persecución. Fueron de las persecuciones más fuertes que empezó a recibir la iglesia. Y escuchar ellos, Cristo viene pronto, era una promesa para ellos.
Era una promesa que para ellos realmente, si la guardaban, se sentían bienaventurados. Si ellos escuchaban las palabras de la profecía, donde Cristo Jesús venía a reinar y a gobernar en esta tierra, y también los muertos en Cristo iban a resucitar, para ellos eran realmente buenas noticias. Así deben de ser para nosotros. Bienaventurado el que lee, el que oye, el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, esta palabra lo que habla es una revelación de Jesús. Si usted quiere conocer más a Jesús, lea el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:7. Dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Este pasaje tiene una particularidad. Dice, he aquí que viene. Ese verbo viene está en presente. Por ejemplo, si yo aquí dijera, miren, Raúl vendrá. Estoy hablando de que más adelante él vendrá. Pero si yo les digo, Raúl viene, usted siente que ya está en camino. Jesús ya está en acción. Su venida está en acción. Su venida, el sentido que le da es que es inminente. Su venida es de un momento a otro. Por eso ese verbo aparece en presente, porque Cristo viene. Y esa es una realidad que tenemos que entender y comprender, y que por eso tenemos que predicar esta palabra, porque Él viene. Cuando dice que Él viene con las nubes, la nube representaba la presencia misma de Dios. Cuando fueron dadas las tablas de la ley a Moisés, allá en la montaña había una nube. Cuando el templo se llenaba había una nube. Entonces Jesús viene con las nubes. La nube es la presencia misma de Dios. Cuando Jesús le dijo al sumo sacerdote que ahora iban a ver al Hijo de Dios venir en las nubes, ellos le dijeron que estaba blasfemando. ¿Por qué? Porque la nube era la presencia misma de Dios. Y dice, y todo ojo le verá. Su venida va a ser notoria a toda la humanidad. Su venida va a ser notoria a todo el mundo. Y dice, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Cuando dice los que le traspasaron, no está hablando de los romanos. No está hablando de los que le crucificaron en aquella época. Está hablando de toda la nación judía, de toda la nación de Israel. Porque en el libro de Hechos, Pablo se los dice a ellos, ustedes que le traspasaron, perdón, Pedro les dice, ustedes que le traspasaron, aunque no habían sido todos ellos, pero está hablando a la nación judía como los responsables de haber hecho la crucifixión de Jesús. Entonces los traspasaron habla de la nación judía, y todos los linajes de la tierra habla de todos los gentiles. Harán lamentación por él. Sí, amén. En su primera venida vino como siervo. Su segunda venida viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un aplauso a él. Cuando uno lee el libro de Apocalipsis, sin duda uno encuentra cosas que no son fáciles de entender. Uno puede encontrar dificultades. Eso es lo que me ha llevado bastante tiempo poder estudiarlas. Porque uno puede encontrar comentarios y aún así en los comentarios esto no suena así. Y por eso lleva tiempo. Pero hay una promesa que Dios nos ha dado. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Si usted busca el rostro de Dios, Dios le va a enseñar. Dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Y por eso no tiene necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción misma os enseña. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros mismos. Entonces, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, y esa es la motivación principal y el motivo también que estudie toda la palabra de Dios, si hay cosas que no comprende, pregúntele a Dios. Métase en ayuno, en oración, en búsqueda. No se desespere, Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. No cese de buscar de Dios. Bien, entonces como introducción, Dios nos invita a leer la palabra de Dios, en este caso a leer el libro de Apocalipsis. Hay bienaventuranzas. Creo que son muy pocos los libros que dicen bienaventurado el que lee este libro. Apocalipsis lo dice 7 veces. Entonces, para que vea que la dicha es plena en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el libro de Apocalipsis hay varias corrientes de interpretación y las vamos a enumerar. Existen varios puntos de vista sobre el libro de Apocalipsis. Personas a lo largo de la historia han estudiado este libro
y se han creado 4 corrientes de interpretación. Hay un libro muy bueno, si usted lo quiere conocer, se llama 4 puntos de vista del Apocalipsis. Ahí presenta ese mismo libro, los 4 puntos de vista. El primer punto de vista es un punto de vista preterista. Preterista viene de la palabra pretérito, o sea, pasado. Este punto de vista lo que hace ver es que Apocalipsis es algo que ya ocurrió, prácticamente. Lo que ellos dicen es, todo eso que está escrito ahí ya ocurrió en el siglo I. Eso es lo que dice esta corriente de interpretación. Y relacionan Mateo 24 junto con Apocalipsis y sacan ahí una estructura, y les digo, es muy bien estructurado. Y dicen, todo esto ya se cumplió en el siglo I, específicamente en el año 70, cuando el templo de Jerusalén fue destruido. Eso es la venida de Cristo, dice. Cuando vino y juzgó ahí a la nación de Israel. El historiador Josefo registra unas historias muy interesantes durante ese tiempo de carros de fuego. En un libro de historia aparece carros de fuego recorriendo los cielos, una luz que se mira en el templo. Está registrado en un libro de historia del historiador Josefo. Es muy interesante. El gran problema con este punto de vista es el siguiente: toda la iglesia cristiana, los padres de la iglesia de los primeros siglos, concuerdan que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95, 25 años después de que el templo había sido destruido. Entonces eso echa por fuera este punto de vista. Es un punto de vista muy interesante por la estructura que le dan. Creo que a Raúl le compartí algo del libro, creo que a Mon también. Entonces, si usted quiere leerlo, ahí tengo, para que lo pueda leer y pueda conocer, porque lo que sí le presenta es muy bien la historia de lo que ocurrió en esa época. Entonces, pero queda desvirtuado simplemente por todos los padres de la iglesia que ubican al libro de Apocalipsis precisamente en el imperio de Domiciano, que fue el emperador, y este emperador murió en el año 95, más o menos por ahí, 96, perdón, y el año que se ubica el libro de Apocalipsis es el año 95. Entonces, este es el primer punto de vista. Segundo punto de vista es el histórico, historicista le dicen también. Este punto de vista lo que hace ver es que Apocalipsis también ya se cumplió, pero se cumplió a lo largo de toda la historia. Y aquí ellos utilizan alegorías. Una alegoría es tomar un símbolo y darle una explicación. ¿Qué puede hacer una alegoría? Déjenme pensar. Por ejemplo, que yo venga, que alguien diga, no, que el pastor venía en su caballo rojo, y tal vez se está refiriendo a mi carro. Entonces le estoy dando un simbolismo a mi carro y digo que es un caballo. Entonces, por decir algo. El problema de la alegoría es que ellos dicen, ahí en el libro de Apocalipsis yo encuentro la Revolución Francesa, encuentro el nacimiento del Islam, encuentro la caída de Roma, encuentro la formación de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos malinterpretan las cosas. Por ejemplo, en este tiempo, ¿a qué nación le conocemos como un oso? A Rusia. Ajá, y en la Biblia, a Media y a Persa. A los medos y a los persas era como un oso. Pero ¿qué dice estas alegorías? Dan significado de esta época a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y los símbolos en la palabra de Dios, ¿sabe cómo tienen que interpretarse? Por la misma palabra de Dios. Por ejemplo, si yo digo un águila, mucha gente dice Estados Unidos. Entonces, pero no es así necesariamente. Entonces, todo símbolo que aparece en la palabra de Dios no lo puedo alegorizar. Tiene que ser interpretado por la misma palabra de Dios. Si no, yo estoy sacando ese versículo y lo estoy aplicando a mi contexto. Entonces, por ejemplo, un leopardo, podría decir alguien, no, representa a Gran Bretaña. Equivocado. El leopardo representaba en aquel tiempo a Grecia. Entonces, uno no puede sacar de contexto los versículos para traerlos a alegorías del día de hoy. Ese es el método histórico. Para el método histórico y para el método preterista, Apocalipsis ya se cumplió. Siguiente, idealista. El idealista no ve a Apocalipsis como una profecía. El idealista lo que ve es que Apocalipsis simplemente cuenta una historia, una especie de leyenda, una especie de mito, donde da a entender la lucha constante entre el bien y el mal.
Simplemente eso, no dice nada de que todo lo que está ahí se va a ocurrir, sino que representa la lucha que tiene el bien y el mal permanentemente. Entonces, para ellos dice, nosotros aquí en Honduras tenemos nuestro propio apocalipsis, donde está el narcotráfico, están las pandillas y están las fuerzas del bien. Entonces la policía, bueno, no sé si la policía, pero las fuerzas del bien que están también actuando. O allá en Haití de repente están las fuerzas del mal y están las fuerzas del bien y ahí tienen su propio apocalipsis. O allá cuando Napoleón, o allá cuando Hitler y todo eso fue su propio apocalipsis, la representación de las fuerzas del bien contra el mal. Eso es el método idealista. No ven a Apocalipsis como una profecía, a pesar de que el libro dice que es una profecía. Ese es el grave problema que tiene. Y el último método es el futurista. El futurista es el que ve en el libro de Apocalipsis precisamente como una profecía. Y ve, y ya vamos a ver la estructura del libro, ve que esta profecía está por cumplirse. Es cierto, hay cosas que ya se cumplieron, pero hay cosas que están todavía por cumplirse. Y vemos la profecía como el retorno de Cristo Jesús a reinar en la tierra. Y que cuando habla que va a reinar por 1000 años, va a reinar por 1000 años. Y cuando viene a regir con vara de hierro, es porque va a venir a regir con vara de hierro. Y cuando dice que aparece una multitud en el cielo de arrebatados allá, es porque aparece una multitud de gente arrebatada. Y que cuando Él viene con la novia acá a la tierra a reinar, es porque viene a reinar. Y que cuando se establezca el juicio del gran trono blanco, es así. Va a establecerse el juicio del gran trono blanco. Cuando usted lee Apocalipsis, el método futurista es el método que realmente es el más natural, es el más normal. Cuando uno lee la Biblia, cuando lee el libro de Apocalipsis, va cronológicamente ocurriendo los hechos. ¿Qué método es el que nosotros creemos? Es el futurista, precisamente. Donde vemos Apocalipsis como una profecía que está por cumplirse en gran parte. Otra parte se ha cumplido, pero una parte está por cumplirse y está por suceder y es en cualquier momento. Entonces, y en el caso del futurista, los símbolos son interpretados a la luz de la palabra misma de Dios. No es al antojo de lo que a mí se me ocurre o de lo que yo miré en el periódico. Mira, aquí salió un oso, aquí salió un leopardo, aquí salió una suegra. No, no. Entonces, la forma en que vamos a estudiar el libro de Apocalipsis durante este tiempo es como una cronología de eventos, así de manera natural como han sido narrados. De esa manera, en esa secuencia, hay pausas. Hay una parte donde habla de la guerra de los siglos, podríamos llamarle, en el libro de Apocalipsis capítulo 12, donde habla precisamente, ahí habla de Satanás, la serpiente antigua, y habla toda una historia de precisamente la lucha permanente, en este caso Satanás tratando de destruir a la nación de Israel, tratando de destruir al Mesías. Pero son pausas que aparecen ahí en el libro, pero es una cronología de hechos que aparece así. Para nosotros es literal la secuencia cronológica que lleva el libro, pero los símbolos los interpretamos a la luz del mismo libro o de toda la Biblia. ¿De acuerdo? Quiero hacer una referencia a una relación entre estos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Esto va a ser muy breve. Anteriormente estudiamos el libro de Daniel, vamos a volverlo a estudiar más adelante. Y la referencia es esta. En Daniel, ¿se recuerdan de esta imagen? Aquí en Daniel se representaban todos los imperios que iban a tener relación con la nación de Israel, que iban a tener influencia desde el tiempo de Daniel hasta los últimos tiempos. La cabeza, que era de oro, representaba a Babilonia. De ahí la parte de los pechos y los hombros representaba a Media y a Persa. Luego la parte de la cadera, creo que es cadera, representaba a Grecia. De ahí las piernas representaban al Imperio Romano. Y por último, los pies, que eran parte de hierro y parte de barro, representaba la última forma de este último imperio, del Imperio Romano, solo que es la última forma que iba a tener 10 reyes. Y en esa última parte, en los pies, dice que se vio como una piedra, no cortada por mano humana, que golpeaba los pies de esta estatua y destruía y desmenuzaba todo. Esa piedra precisamente es Cristo Jesús cuando Él viene.
Todo esto se narra en el libro de Daniel. El libro de Daniel habla de toda la historia, desde el momento de Babilonia hasta los últimos tiempos. Da detalles del anticristo, aparecen ahí en el libro de Daniel, en algún momento los vamos a ver cuando estudiamos Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es diferente. El libro de Apocalipsis habla de la última etapa, precisamente esta, entre los pies y la roca. Ahí se centra gran parte del libro de Apocalipsis, centrado en esa última etapa de la era de los imperios humanos, y que viene a nacer el imperio, en este caso, o el nuevo reino de Dios. Entonces, esa es la gran diferencia entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Daniel da un bosquejo de todo. Ahora, claro, lo que ocurre con el libro de Apocalipsis, que en el momento que es escrito, todos los primeros imperios prácticamente ya estaban o habían ocurrido, y el único que estaba en ese momento era el imperio romano. Esa es una gran diferencia, por eso el enfoque es bastante hacia el futuro en el libro de Apocalipsis. Bien, para continuar, ¿cuál es la estructura del libro de Apocalipsis? ¿Cómo está estructurado este libro? Quiero que busquen su Biblia, Apocalipsis 1:19. Hoy vamos a usar el libro de Apocalipsis, capítulo 1, durante toda la prédica. Vamos a estar yendo a otros pasajes, pero tenga el separador en Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:19 se conoce como la clave para el entendimiento del libro de Apocalipsis, porque en este versículo se resume cómo está estructurado el libro. Dice así. Aquí se le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Se le da una estructura de 3 cosas: las cosas que has visto, las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Este está casi al final de lo que nosotros conocemos como el capítulo 1. Entonces, se le da esta instrucción a Juan. Si yo les preguntara qué serían las cosas que ha visto Juan, prácticamente todo lo que vio antes de que se le diera esta instrucción, y eso es todo el capítulo 1. Entonces, el capítulo 1 obedece precisamente a las cosas que ha visto. En este caso es la presentación de Jesús ante Juan, que eso vamos a estudiar hoy. De hecho, la sección que hoy vamos a cubrir es las cosas que ha visto. La próxima semana vamos a empezar con las cosas que son. Y de ahí vamos a empezar con la parte más larga, las cosas que han de ser después de estas. Entonces, en las cosas que has visto, ahí se presenta Jesús y aparece a Juan. Ya vamos a ver ese detalle. Las cosas que son, aquí habla el mensaje a las 7 iglesias. Eso es capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Desde ya léalo para la próxima semana. Capítulo 2 y capítulo 3 se refiere a las cosas que son. Y las cosas que han de ser después de estas es lo que está en capítulo 4 en adelante. Pastor, ¿y por qué es eso así? ¿Por qué está en esos pasajes en particular? Vamos a ver capítulo 4, versículo 1. Vea cómo hace la separación el mismo libro. Dice aquí Juan: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El mismo libro nos deja claro dónde está la separación. En Apocalipsis 4:1 habla: te voy a mostrar ahora las cosas que van a ser después de estas. Entonces a Juan, desde el capítulo 4 en adelante, es donde vemos toda la profecía futura que en gran parte no se ha cumplido. Entonces así queda estructurado el libro. El libro tiene, no sé si han escuchado, sellos, trompetas y copas. Entonces, esa parte del capítulo 4 en adelante tiene la siguiente secuencia. Primero aparecen los sellos. Ya vamos a explicar, cuando hablemos de esta parte, vamos a explicar a qué se refieren esos sellos. Y esos sellos son 7. Y van en orden así. Jesús los abre uno a uno. Y cada uno de ellos trae algo, trae consecuencias aquí en la tierra. Después de los sellos, el 7º sello abre el tiempo de las trompetas. Otra vez son 7 trompetas. La 7ª trompeta
da voces de celebración en el cielo. ¿Sabe qué ocurre en la séptima trompeta? Satanás es arrojado y ya no tiene acceso al cielo. Y hay voces de celebración en el cielo porque el acusador, el que nos acusaba delante del Padre, ya no tiene acceso precisamente al cielo. Y después de las 7 trompetas están las 7 copas. La séptima trompeta abre el tiempo de las 7 copas. Y ahí donde se consuma, dice la Escritura, la ira de Dios. Entonces también vamos a estudiar acerca de todo esto. Esto es solamente para que usted lo vea, pero todo esto lo vamos a ver. La séptima copa habla de que hay una voz en el cielo que dice, hecho está. Como diciendo, todo está cumplido. Y ahí es Dios el Padre que desde el templo da esa voz, diciendo, todo se ha cumplido. Eso es la séptima copa. Bien. Entonces ya hablamos acerca de la importancia de leer este libro. Ya hablamos debe ser en nosotros un deseo, un anhelo de conocer más de Jesús. Y para conocer más de Jesús es conocer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es la revelación del anticristo, no es la revelación del sistema mundanal que va a ocurrir o de adoración satánica que va a ocurrir. Es la revelación de Jesucristo. Eso es el libro de Apocalipsis. Ya vimos cómo está estructurado el libro, vimos los métodos de interpretación que hay. En mi caso he estudiado prácticamente los distintos métodos, pero al estudiarlos, el método que veo, que es el que se apega a la interpretación correcta del libro, es el método futurista. Y en base a ese método es que vamos a estudiar y vamos a enseñar en estas próximas semanas el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a empezar a ver las cosas que Juan había visto. Y para eso vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Ahí vamos a empezar. Apocalipsis 1, 4. Veamos esto. Dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿a quién es dirigida esta carta? A las 7 iglesias. 7, les decía, representa plenitud. Entonces, en este caso es en general a todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares. Entonces, y habla, y aquí en este caso eran representadas por 7 iglesias que estaban en Asia. Ese lugar que habla ahí de Asia es lo que hoy conocemos como Turquía. Entonces, está dirigida a ellos. El saludo que hace Juan es un saludo donde aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No sé si lo nota. Aquí dice así: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Esta es una referencia a Dios Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Usted me dirá, pero 7 espíritus y el Espíritu Santo es uno, no son 7. Esto habla de su plenitud. Y usted puede ver en Isaías 11:2, ahí se lo dejo de tarea, cómo Dios habla de que el Espíritu de Jehová iba a estar en Jesús. Espíritu de Jehová, dice espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. 7 características del Espíritu Santo en este caso. Entonces, por eso habla de 7 espíritus. La plenitud del Espíritu es lo que está dando a entender, pero está hablando del Espíritu Santo. Entonces primero dice, del que es, que era y que ha de venir es Dios Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo, y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí habla de la Trinidad. Por eso el libro de Apocalipsis, en este caso, nos ayuda también en esta doctrina de la Trinidad a entenderla aún mejor. Y vamos a ver cómo atributos que solamente en el Antiguo Testamento se le daban a Dios Padre, ahora se le dan al Hijo también. Y dice acá, y quiero que notemos esta frase. Esta frase es muy importante para lo que vamos a estudiar más adelante. El que era,
del que es, que era y que ha de venir. Esta frase aparece más adelante en varios pasajes. Aparece en estos pasajes. En Apocalipsis 1:4 que acabamos de leer. En Apocalipsis 1:8 aparece así: el que es y que era y que ha de venir. En Apocalipsis 4:8 aparece el que era, el que es y el que ha de venir. En Apocalipsis 11:17, en la Reina Valera, aparece el que eres y que eras y que has de venir. Pero aquí tenemos un problema. En el original no aparece el que ha de venir. Y esto usted lo puede notar en la Nueva Versión Internacional, también en una Biblia interlineal que aparece el griego original, no aparece el que ha de venir, solo aparece el que era y el que eres. Apocalipsis 16:5 es la otra donde aparece el que eres y que eras. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué después de Apocalipsis 4:8, cuando aparece esta frase, ya no aparece el que ha de venir? ¿Alguien? ¿Cómo dice? No quieren que venga. Ahí está. Porque ya ha venido. Ahora, cuando decimos que ya ha venido, ¿a qué nos referimos? ¿Nos referimos al arrebatamiento o nos referimos a su segunda venida corporal a la tierra? La segunda venida corporal a la tierra está registrada en Apocalipsis 19. O sea, que cuando aquí ya ha venido, es que ya ha venido por su iglesia. O sea, que está hablando del arrebatamiento. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Entre qué pasajes podríamos encontrar el arrebatamiento de la iglesia? Y yo sé que aquí me voy a meter en problemas, pero ¿entre qué pasajes? Entre Apocalipsis 4:8 y Apocalipsis 11:17. Todo esto ya lo hemos explicado. Tenemos algunos libros, algunos documentos para quien los quiera leer también, y lo vamos a estudiar nuevamente. Entre Apocalipsis 4:8 y Apocalipsis 11:17 es donde deberíamos encontrar ese momento donde Cristo Jesús viene por su iglesia. Entonces, usted nota aquí la variación y usted ve ahí cómo el texto, lastimosamente en la Reina Valera la traducción no es tan fiel como aparece en las otras versiones. Bien, entonces, volviendo al pasaje que estábamos leyendo, decía Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, y les hace un saludo de parte de Dios Padre, el Espíritu Santo y Dios Hijo. Y luego vamos a pasar ahora al versículo 7, siguiendo con la lectura, versículo 7. Dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega. Aquí está hablando Jesús. Principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Ve que antes el que era, el que es y que ha de venir está hablando de Dios Padre. Ahora el que era, el que es y que ha de venir está hablando el Hijo. Los atributos que antes mencionaban para el Padre ahora son atributos que también se mencionan para el Hijo, el Todopoderoso. Le pregunto, ¿qué es la última imagen que el mundo no creyente tiene de Jesús? ¿Qué es la última imagen que ellos recuerdan de Jesús, el mundo no creyente? Lo recuerdan crucificado en una cruz a la par de delincuentes. La última imagen que ellos tienen de Jesús, que ellos pudieron ver, porque no lo vieron resucitado, no lo vieron cuando estuvo acá, cuando ascendió al cielo, no lo han visto cuando está allá sentado a la diestra de Dios Padre. La última imagen que este mundo, que no conoce a Dios, tiene de Jesús, es como la de un delincuente crucificado en una cruz. Esa es la última imagen. La imagen que va a ver ahora acá, todo ojo, es la de Dios exaltado, la de Cristo Jesús exaltado, el Todopoderoso, el que es, el que viene y el que ha de venir. Así es como lo van a ver ahora. Y por eso dice, todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él.
Él es el alfa y el omega. El alfa y el omega representa la primera letra del abecedario griego y la última letra del abecedario griego. Estamos hablando como que dijera el A y la Z. O sea, el principio y el fin. Pero también todo nuestro conocimiento se basa en lo que nosotros transcribimos a través de nuestras palabras. O sea que en Él se centra todo el conocimiento. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Él viene en las nubes, decíamos. Las nubes representan la presencia misma de Dios, pero también representan juicio para todos los que no le conocen y representa liberación para su pueblo. Esto lo vamos a ver en detalle viendo los textos bíblicos cuando nos toque estudiar esta parte. Entonces, y dice, todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él y todo ojo le verá. Sigamos con la lectura. Verso 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba de espaldas cuando el Señor le habla, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles eran estas 7 iglesias? Efeso, dice, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias están escritas en este orden. No es un orden así al azar. Es un orden que tiene una secuencia. El lugar más cercano al lugar donde estaba Pablo estaba en Patmos, en la isla de Patmos. El lugar más cercano era la iglesia de Efeso. Y luego, el que iba a llevar la carta iba a hacer un recorrido como el que aparece ahí. Precisamente primero está Efeso, luego en el camino estaba Esmirna, en el camino seguía Pérgamo, de ahí Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, es una carta escrita para estas 7 iglesias. Como hemos explicado, el 7 significa plenitud. O sea, es una carta en general para la iglesia de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las épocas, de todos los lugares. Hay una parte específica para cada iglesia. Pero ¿sabe qué? Aún esa parte que era específica para cada iglesia tenía que ser leída en todas las iglesias. O sea que la carta era para todos. Sin duda esa carta hablaba específicamente una porción de la condición espiritual que vivía esa iglesia, pero todo el mundo tenía que leerla en las otras iglesias. La iglesia no habla de estos templos así, habla de las personas. Entonces, y esa parte es muy importante, eso lo vamos a estudiar a partir del próximo miércoles, de qué es lo que dice esa carta a cada una de estas iglesias. Sigamos leyendo. Versículo 12. Dice así: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los candeleros, vamos a ver más adelante, también representan a las iglesias. Ahí lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Ahora, ¿para qué sirve un candelero? Para alumbrar, para iluminar. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de nosotros? Ustedes son la luz del mundo. Entonces, aquí la iglesia es representada por un candelero. Ahora, precioso es ver que en medio de esos candeleros está Cristo Jesús. O sea que Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Cristo Jesús está en medio de su iglesia. Cristo Jesús está con nosotros. Él está, dice, donde 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces aquí estos candeleros representan a las iglesias. Y en medio de esos candeleros está el Señor. Está ahí Dios, precisamente, Jesús. Entonces, la iglesia es un candelero que está puesto con un propósito. El propósito es iluminar. Entonces, cada uno de nosotros está puesto con un propósito de iluminar, de hacer luz. Donde quiera que estamos y vayamos, tenemos que ser luz. La pregunta es si estamos siendo luz donde estamos. Sigamos la lectura. Verso 14. Dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve.
sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Empieza aquí esta descripción, dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. ¿Sabe dónde aparece una descripción igual? En Daniel capítulo 7, versículo 9, hablando de Dios el Padre, que está sentado en su trono y que tiene también cabellos como blanca lana. Ahora, ¿qué representa que tenga cabellos como blanca lana? ¿Qué pasa cuando a uno ya le empiezan a ver así las canas? ¿Ah? Ya le miran que se hizo rayitos, dicen. No, que tiene añitos. Su cabello así blanco representa eternidad. Representa también el tiempo en este caso. Él es eterno. En este caso Jesús es eterno. Entonces representa su eternidad. Sus ojos como llama de fuego. ¿Qué querrá decir ahí? Sus ojos como llama de fuego. Son sus ojos que escudriñan todo. Dice Job: me probará y saldré como oro. El fuego prueba, el fuego purifica. El fuego, en este caso, cuando la hojarasca se pone al fuego, se quema. Dice que toda la obra nuestra va a ser sometida a fuego. Y si queda ahí firme, entonces va a recibir recompensa. Pero si el fuego la quema, va a sufrir pérdida, aunque él sea salvo. Así dice la Escritura. Entonces, que sus ojos sean como llamas de fuego, quiere decir que él escudriña todo. Él ve lo que hay en las personas, él ve lo que hay en su corazón. Y en este caso, empieza por la iglesia. El mensaje empieza para la iglesia. Y él va a hacer una radiografía del estado espiritual de cada una de estas congregaciones que estaban ahí en Asia. Y esas congregaciones representan a las iglesias de todos los tiempos, en este caso a los creyentes de todas las épocas, de todo lugar. La pregunta es: ¿nos representará alguna de ellas a nosotros? Ojalá que sí. Alguna de ellas. Hay 2 por lo menos. Dice acá, ¿qué más? Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Sabe? Esta parte representa que él avanza y avanza en juicio. Él viene en juicio para con la humanidad. Eso es lo que él viene a hacer precisamente. Y de ahí dice: su voz como estruendo de muchas aguas. Habla de su autoridad. Él habla con la fuerza, con la autoridad de su voz. Y de ahí dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda, que es la palabra, y con la cual él destruye al enemigo al final. Y su rostro, esta parte, vea cómo la describe Juan, era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Sabe qué pasó con Juan después de que tuvo esta visión de Jesús? Él cae casi como muerto. ¿Sabe quién tuvo un encuentro similar? Daniel. Daniel tuvo un encuentro similar así. Y la descripción es muy parecida a la de Juan. Y él cae como muerto. Aquellos que se encuentran con la presencia de Dios, en este caso de Jesús, en su forma glorificada, realmente caen así. Y Dios mismo le da la fortaleza ahí. Entonces, aquí vemos cómo Cristo Jesús se presenta delante de Juan. Y veamos ahora qué es lo que también representa en este caso las 7 estrellas. Aquí terminó el versículo 16, decía: tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Qué representan esas 7 estrellas? Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, cuando decíamos candelero representa iglesias. Ahora, donde nos vamos a detener un poco es 7 estrellas representan 7 ángeles. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas, dice, son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Será que cada iglesia tiene un ángel? Bien, aquí otra vez tenemos que ir al original en este caso. La palabra ángel es la palabra que significa mensajero. Usted ve más adelante en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3,
Se le escribe al ángel de la iglesia que está en Efeso o al ángel de la iglesia que está en Tiatira y se le dice, arrepiéntete. El ángel no se puede arrepentir. Los únicos que tenemos opción de arrepentirnos somos los seres humanos. Entonces, aquí la palabra que debió haber sido más indicada para la traducción era o los pastores o los obispos, porque eran los encargados en este caso de la iglesia. La concordancia Strong a esta palabra, que es como angelos, también lo traduce como pastores. Entonces, la palabra más adecuada aquí tuvo que haber sido pastores. De hecho, algunas Biblias sí lo traducen de esa manera. Porque un ángel no se puede arrepentir. Le está hablando a seres humanos. Entonces, está hablando de este tipo de personas. Pastores de 7 congregaciones, de 7 iglesias. Claro, algunos de ellos reciben alabanza de parte de Dios, otros no. Otros reciben reprensión por el estado de salud espiritual de su congregación. Entonces, a eso se refiere precisamente cuando le dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros, las 7 estrellas son los ángeles. Los ángeles son mensajeros precisamente, y en este caso está hablando de mensajeros humanos, porque tampoco Juan le iba a entregar un mensaje recibido de parte de Jesús a un ángel. No se lo iba a entregar, se la está entregando a seres humanos. Entonces ahí otra vez la traducción no nos ayuda mucho, y la traducción tuvo que haber dicho de repente pastores o obispos, que era que se utilizaba bastante en aquel tiempo, o los encargados en las iglesias. Ahora, qué interesante el reto que tenían estos pastores. ¿Por qué? Imagínese que usted fuera el pastor de la Odisea. Usted tenía que leer ese mensaje en frente de todos. ¿Y qué le decía el mensaje a la Odisea? Ojalá fueres frío, frío o caliente, pero no tibio, porque entonces te vomitaré de mi boca. Ese era el mensaje para esa iglesia, y el pastor de esa congregación tenía que leerlo en la congregación, para que se diera cuenta la congregación del estado espiritual que estaba. Yo quiero que vea cómo es Dios. Dios nos habla de alguna manera fuerte para reprendernos, porque nos ama, porque quiere que nosotros cambiemos, quiere que nosotros realmente estemos viviendo una vida que a Él le agrada, una vida en santidad y no una vida a medias. Entonces, esta primera parte de lo que es, lo que ha visto, habla de este mensaje, de lo que Juan ya había visto a Jesús, en su gloria, había visto a Jesús glorificado y casi desfallece, que él casi cae muerto, y también le dice, escribe a los ángeles que están en las 7 iglesias. Ahora, cuando estudiaba este libro encontré algo muy particular y quiero cerrar con esto. Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sabe que, hablando otra vez de las traducciones, tenemos una dificultad con una traducción, con una pequeña palabra que aparece acá? Es la palabra siervos y siervo. Esa palabra en el original griego es esta, y le voy a pedir, anótela, para que vaya, la busque y la estudie. Se pronuncia doulos. Esa palabra, en el original, la traducción es esclavo. No es siervo, es esclavo. Y lo que encontré es todo el Nuevo Testamento, casi todo, está traducido, en lugar de decir esclavo, siervo. Es una palabra diferente, que nos hace ver las cosas de una manera distinta. ¿Por qué se tradujo siervo en lugar de esclavo? Porque cuando alguien habla de esclavo, piensa alguien que es maltratado, piensan alguien que está encadenado, piensan que lo van a golpear, lo van a maltratar, hacen con él lo que quiera. Porque en mucho tiempo en la antigüedad así se ve o así se trataba a lo que eran los esclavos. Aquí esta palabra habla de esclavo. ¿Sabe? Romanos 1:1, Pablo dice y se presenta, Pablo, esclavo de Jesucristo. Judas 1, Judas, esclavo de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1,
Pedro, esclavo de Jesucristo. Juan, acá, por medio de su ángel, a su esclavo Juan. Dice la Escritura, uno no puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. No podés servir a Cristo como esclavo y a las riquezas. Entonces, sé que esta palabra suena dura, pero hay una gran diferencia. No tenemos que ver este tema de esclavitud en términos humanos. Aquí habla de cómo es nuestra devoción para con Dios, cómo es nuestra adoración hacia Él. Realmente he rendido mi voluntad completamente a Él. El esclavo tenía que rendir su voluntad completamente a su amo. Dice la Escritura creo que es en 2 Corintios 5:15, si mal no recuerdo. 2 Corintios 5:15. Y por todos murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No tenemos un amo como un humano, como los del mundo, que maltratan a sus siervos. Tenemos un amo que dio su vida por nosotros. Un amo que realmente nos amó, y nos amó hasta el fin, dice la Escritura. Un amo que nos compró con precio de sangre. Y cuando dice la Escritura que nos compró, dice ahí la referencia, como en un mercado de esclavos. Ahí fue donde fue a adquirirnos. Pero nos compró ahí con el precio de su sangre para hacernos también sus hijos. Él nos hace, al esclavo lo hace heredero. Y Él nos amó. Y quiero que vea acá Apocalipsis 7, 1:5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Tenemos un amo que nos ama. Somos el objeto de su amor, un amor que nosotros no podemos comprender. Pero la pregunta es del lado nuestro. ¿Estamos sirviéndole con esa devoción que Él demanda de nosotros? Donde Él es lo número uno, donde Él es lo primero en nosotros, donde nosotros realmente queremos aprender y escuchar más de Él, donde estamos enamorados completamente de Él. O venimos a la iglesia simplemente por cumplir un requisito, o simplemente soy cristiano por decir que soy cristiano y no ir en la contra. El llamado o la reflexión es: estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Les hablaba que este tipo de esclavos se conocían en el Antiguo Testamento como esclavos por amor. El esclavo por amor era aquel que tenía la oportunidad de ser libre, de salir y ser libre. Pero aquel esclavo por amor decía: no, mi amo me ha tratado bien, mi amo es alguien que vale la pena. Yo quiero vivir para siempre con mi amo. Y entonces ese esclavo venía y el amo iba con él y le marcaban la oreja. Y era un esclavo que estaba para siempre, ya no podía volverse, estaba para siempre con su señor. Cuando usted miraba a un esclavo por amor en la calle, ¿qué es lo que se imaginaba? ¿Qué amor tiene ese esclavo para su amo? Hablaba tanto de ese amor, pero también hablaba de la grandeza de su amo. De eso está hablando estos pasajes. ¿Escribiría usted si hiciera una carta? Yo, Raúl, esclavo de Jesucristo. ¿Escribiría así? Alexis, esclavo de Jesucristo. Mauricio, ¿cómo le escribiríamos? Cuando alguien sirve, lo vemos como algo opcional. No lo vemos como esto precisamente. Y a veces nos quejamos de cosas tan pequeñas. Quiero que vea este último pasaje. Con esto cierro. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería
esclavo de Cristo. Eso es lo que dice el original. No sería esclavo de Cristo. Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Se recuerda el domingo? Fue donde Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está, yo quiero que cierre sus ojos.